Bueno, buenos días a todos. Soy el teniente primero Matías Castro, residente de 3 años del Servicio de Cardiología. Hoy con mis tutores, el capitán Raimundo, teniente primero Fernández Núñez y Bertoy Agustina. Vamos a traerles un caso clínico para la Ateneo Central sobre un paciente masculino de 69 años de edad que mide 1,65 m y pesa 85 kilos. Como factores de riesgo cardiovasculares, él es extabaquista, hipertenso, sedentario, con sobrepeso y dislipemia. Como antecedentes cardiovasculares, en noviembre del año 2022 presentó un ACV hemorrágico por el cual estuvo internado en el sanatorio Güemes, en el cual se hizo tratamiento conservador y quedó con una leve secuela de una paresia brachioplural. Después, posterior a eso, al año siguiente presentó un infarto sin supra-CT, por el cual se lo estudió. Se vio que tenía una lesión severa proximal de la DA y la circunfleja se encontraba con una lesión crítica a nivel proximal y la coronilla derecha estaba ocluida crónica con circulación heterocoronariana. En este contexto se realiza angioplastia con implante de 2 stents a la arteria circunfleja y en un segundo tiempo 2 stents más a la arteria descendente anterior. En el transcurso de esta internación, el paciente presentó un síndrome febril sin foco, motivo por el cual, habiéndose descartado todos los focos posibles, se lo estudió y se llegó a la conclusión de que, si bien no se habían encontrado vegetaciones al momento, el foco más probable era una endocarditis, por la cual se obtuvo un rescate de Streptococcus bovis en los hemocultivos y se hizo tratamiento antibiótico dirigido con aval infectológico. El paciente evolucionó favorablemente y se fue de alta. Presentaba ya en controles preambulatorios un ecocardiograma donde podíamos evidenciar que se encontraba el ventrículo izquierdo dilatado, tenía hipertrofia concéntrica, dilatación de la aurícula izquierda y presentaba trastornos de la motilidad a nivel global con un deterioro leve de la función del ventrículo izquierdo. Informaban también que había esclerocalcificación de la válvula aórtica con apertura disminuida y una insuficiencia leve. El paciente posteriormente consulta guardia médica en nuestro hospital ya en agosto del año 2023 por presentar disnea clase funcional 3, que había progresado a clase funcional 4, ¿sí? Con ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema de miembros inferiores. Todo esto venía de aproximadamente un mes de evolución en crecimiento de los síntomas. Al examen físico, el paciente estaba normotenso, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. ¿Sí? Lo positivo al examen físico era que tenía pulso Magnus Zeller, un choque de punta hiperdinámico, con los ruidos cardíacos que estaban normofonéticos, pero tenía 2 soplos. Uno sistólico, eyectivo, en foco aórtico, y otro diastólico, aspirativo, más intenso, que se irradia axila, también en foco aórtico predominaba, edema de miembros inferiores, la mecánica ventilatoria, la verdad que era regular, toleraba parcialmente el decúbito, tenía crepitantes vivasales y bueno, estaba con la disnea. El resto del examen físico no presentaba particularidades. Electrocardiograma de ingreso, una vez ya compensado en la unidad coronaria. eh, bueno, vemos que estaba en ritmo sinusal, que tenía un eje desviado a la izquierda, que como positivo podemos ver que tiene algunos signos de crecimiento de cavidades izquierdas y presenta secuela de cara inferior. La radiografía de tórax, si bien bueno, la técnica no era la más adecuada, podíamos evidenciar que tiene un índice cardiotorácico aumentado con un botón aórtico prominente y a nivel de los cilios pulmonares podemos evidenciar signos que en el contexto de este paciente nos hacen pensar en sobrecarga hídrica, redistribución de flujo. El laboratorio de ingreso lo que tenía como positivo era una función renal alterada. ¿Sí? El paciente no se conocía, enfermo renal crónico, pero bueno, ingresó con estos valores de 2,44 de creatinina y 1,02 de urea. En este contexto es que al paciente se le decide realizar un ecocardiograma, y donde, bueno, acá en estas vistas estamos ante un eje parasternal largo, donde podemos ver que
impresionaría que el ventrículo izquierdo tiene los diámetros aumentados, al igual que los espesores, y donde también es llamativo que la válvula aórtica presenta esclerocalcificación e impresionaría tener la apertura disminuida. Eso a la izquierda, y a la derecha, bueno, tenemos la misma imagen con el Doppler, donde vemos que a nivel de la válvula aórtica se genera flujo turbulento con aliasing, y en la diástole vemos que hay un jet de regurgitación. Bueno, en un eje corto, a la izquierda, a nivel de los músculos papilares, la función impresionaría estar relativamente conservada, y a la derecha, eh, a nivel de los grandes vasos, vemos la válvula aórtica, que era trivalva, que también, bueno, se la ve con esclerocalcificación y la apertura que parece disminuida. En un eje, bueno, ya en la vista apical, 4 cámaras a la izquierda. Ahí, bueno, vemos ya que el ventrículo izquierdo está dilatado y que la función no parece tan buena como se veía en el eje parasternal, que vemos también que la aurícula izquierda estaba dilatada, y que la mitral también parecería estar engrosada con esclerocalcificación. A la derecha tenemos el Doppler, donde, bueno, es llamativo el jet de la insuficiencia aórtica, y bueno, que también presentaba insuficiencia mitral. Acá un poco de zoom a nivel de en 5 cámaras, a nivel de la válvula aórtica, donde podemos ver lo que habíamos mencionado previamente. Y bueno, sí, Discúlpame, no sé si me escuchas. ¿Podés poner la imagen del eje largo para externar de nuevo? Porque había algo en sí, el tracto de salida que no sé si es que yo veo algo parásito porque estoy con el celular o Combinación si con realmente había algo ahí. H. Sí, yo también vi. No, en esta no. Poné el 3 cámaras que se ve mejor. Que había puesto. Acá. Ahí se ve claramente sobre la válvula aórtica, aparte que se la ve calcificada y apertura disminuida, a la izquierda estoy diciendo, se ve una masa ahí en el tracto de salida, que bueno, que tiene antecedentes, dijiste, de una endocarditis. Ahí tiene una exactamente. masa, movimiento anárquico, que bueno, en el contexto de cuadro clínico te haría sospechar de endocarditis. Bien, exactamente. Es que fue así. Y Bueno, me quedó la duda si la válvula mitral tenía alguna cuerdita rota en un momento, pero no sé, pues está con mucha ganancia y. A ver otra, la que sigue. Esta, ¿verdad? No, no está bien. Pero sí, acá volvemos a ver la masa sobre la valva coronariana derecha, aparece en la válvula aórtica. bien. ¿La ven ahí, que en vaivén? ¿Que va y viene? Bueno, Bueno, bien. Pasando a las mediciones que se hicieron, se valoró, bueno, como vamos a ver en el informe, que el paciente presentaba, bueno, un ventrículo izquierdo severamente dilatado, con la función levemente deteriorada, con trastornos de la motilidad y la hipertrofia concéntrica. volver a la imagen de recién estática que pusiste, porque es interesante. Eh, sí, bueno, ahí tiempo de impresión bastante empinado. Y la velocidad pico ahí, ¿cuánto te dio? 3 puntos y pico. Sí, Y la que sigue, fíjate que ahí parece estar en la izquierda en una aorta torácica descendente y que tiene flujo diastólico reverso en toda sí, la aorta torácica descendente. Y fíjate a la derecha, está en la aorta abdominal y tiene flujo diastólico reverso también en la aorta abdominal. Lo que todo exactamente. esto, dice que es severa, ¿no? Exactamente. Como íbamos a comentar ahí en el informe. Bueno, más allá de lo mencionado, se hizo la valoración sobre la válvula aórtica, que era trivalva, esclerocalcificada, ¿sí? Y que tenía la insuficiencia severa con tiempo de impresión de 200, una vena contracta de 0,7.
el reflujo diastólico reverso en aórtica torácica y abdominal. Y también tiene una estenosis moderada con una velocidad pico de 3,2 y un gradiente pico 41 y medio de 23. Y bueno, estaba también la masa descripta que mencionaron recién en la válvula coroneada derecha de 0,7 por 0,2 milímetros, que impresionaba en ese momento como calcificada, algo evolucionado. Y en este contexto, bueno, queríamos abrir un espacio para ver si, con las sospechas que tenemos, alguno solicitaría algún otro estudio o ya tomaría alguna conducta. Bueno, perdón, discúlpame, Seba, que estoy en el subte antes de que llegue a la estación. Sí, obviamente, me parece que más allá que el ecocardiograma transtorácico es categórico, habría que hacerle un ETE, porque no solamente, primero, la masa, por más que esté calcificada de todo, no sabes en el contexto de, no sé si escuché bien, pero fiebre, ejecutivos, lo más probable es que eso sea una endocarditis o una reendocarditis sobre algo previo o una endocarditis nueva. Así que habría que hacer un METE para definir la extensión y el compromiso, a ver si tiene acceso, no tiene acceso, eh, ver también la válvula mitral, como dijo Seba, yo desde el teléfono no puedo ver, pero evaluando la válvula mitral a ver cómo está. Si no presenta ningún contraindicación, yo le pediría un METE. Sí, Mati, yo te pregunto con respecto a eso. ¿Cuadro clínico compatible con infección? No tenía, ni fiebre, blancos no tenía. ¿Y la No, endocarditis? exactamente. ¿Cuándo había sido la endocarditis esa por Bobis? La endocarditis fue en marzo del 2023 y el paciente se internó con nosotros en agosto. ¿Hizo tratamiento Escucha, completo? Tratamiento durante 4 semanas, exactamente. no había hecho fiebre, yo escuché que había hecho fiebre, ¿no había hecho fiebre? No, eso fue durante la internación donde lo diagnosticaron con endocarditis en el Sanatorio Güemes, esa internación de marzo. Y cuando lo diagnosticaron en el UEM, ¿cómo era la masa que estaba descrita? Porque seguro que debe tener un ETE y debe tener... Sí, pero no le describieron ninguna masa. Combinación con Bueno, lineal. entonces, si no tenía cuando se trató con endocarditis y ahora tiene, yo igual le pediría ETE, por más que no tenga clínica, la verdad. Bien. Sí, Bien. la otra es que no sea activa la endocarditis y estemos viendo la destrucción valvular que generó la endocarditis de Villaver. Pero bueno, Sí, vamos a- totalmente, totalmente. Exactamente. Bien. Bueno, en definitiva, Perdona, porque sí. a mí se me cortó antes de la discusión el paciente cómo estaba de síntomas, digamos. Se me cortó y Bien. me tuve que volver a conectar desde el celu, perdona. Insuficiencia cardíaca, nada más. Sí, estaba en insuficiencia cardíaca en clase funcional 3, 4. Sin fiebre y hemocultivos negativos. Eso por ambulatorio no lo repitieron, sí, desde que consiguieron el cuadro resuelto en marzo. Pero bueno, ahora vamos a comentar igual cómo lo interpretamos nosotros al respecto. Dale. Bien, bueno. Disculpame que te interrumpa, Sí. porque por ahí algo me perdí. El señor había entrado, ¿por qué cuadro entró? ¿Entró con infarto? ¿Cómo había sido el ingreso? No, en nuestro hospital, Sí, sí, en nuestro hospital entró como una insuficiencia cardíaca, nada más de un mes de evolución. bien. Y la cinecoronografía, las angioplastias que yo escuché en algún momento, ¿en dónde habían sido? ¿En qué momento? En el Sanatorio Güemes, en marzo, Ah, ok. antes que lo Bueno, diagnostiquen con la endocarditis. claro, está bien. Entonces, en marzo no tenía esa imagen sobre la válvula óptica, no sé cómo Sí. estaba la insuficiencia en ese momento. Yo escuché algo de que tenía insuficiencia leve en algún momento. No Leve, recuerdo. exactamente. No tenía la masa Bueno, y la o insuficiencia sea, leve. me parece que si el paciente de marzo a agosto presenta una masa nueva, insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, digamos, más allá de que no tenga clínica, uno tiene que empezar a pensar, ¿no? ¿Qué pasó ahí? En realidad, eh, la insuficiencia cardíaca puede haber sido en algún momento por insuficiencia cardíaca aguda, el contexto de que se arrojó, no pudo bien la fortaleza y la corona. Yo, sinceramente, con los pocos ejemplos que tengo, porque estoy por la mitad, perdón,
yo le tomaría esos cultivos y sí le haría un ente, más allá de que la clínica no lo justifique. Bien. Sí, estamos más o menos en concordancia respecto a la conducta, ahora lo vamos a ir comentando, pero bueno, sí se le realizó el ecocardiograma transesofágico, ¿sí? No sé si el doctor Cáñez lo quiere describir. Bueno, a ver. No, o por lo menos no recuerdo. Bueno, a la izquierda tenemos una vista a 0 grados con un poco de anteflexión para ver la válvula aórtica. Ahí vemos la válvula aórtica que tiene signo de esclerodegeneración, pero lo que más llama la atención es esta masa que se le ve varios pedacitos de masa adherida a la válvula coronariana derecha y a la no coronariana, parece estar en las dos por lo menos. También la válvula mitral un poco engrosada y llama la atención, por lo menos en esta vista, que es la apertura bastante disminuida, no sé si tiene que ver con el corte. Pero bueno, en principio la masa esa sospechosa de vegetación. A la derecha vemos un eje corto a 45 grados, donde vemos la válvula aórtica en el centro, que se ve cuando cierra, queda con insuficiencia aórtica. Bueno, pone... Y justo está con color, pero sí, severa no parece estar la estenosis. Pone otra. Bueno, a la izquierda una vista de 3 cámaras a 135 grados, que lo que vemos en la apertura de la aorta, que algo abre, si bien tiene algún grado de estenosis, no parece severa porque algo abre, y sí vemos una masa adherida a la valva coronariana derecha, que la ven la bolita esa que va y viene en vaivén, que bueno, con el antecedente de haber tenido endocarditis uno piensa en eso. Un diagnóstico diferencial podría ser un fibroblastoma por la imagen, por esta imagen, ¿no? Pero bueno, habiendo tenido una endocarditis a bovis, me pensaría más en eso. A la derecha tenemos la misma imagen, pero con Doppler color, el cuadro un poquito chiquitito del color. Sale un poco cuadro por cuadro, sale, por eso no me deja ver bien. Pero bueno, se ve ahí jet de insuficiencia aórtica por momentos, está muy trabada. A ver otra. Ah, bueno, en esta imagen está bueno también ver la fibrosa mitroaórtica, que siempre es importante ver. No parece estar engrosada, no parece tener absceso. Bueno, acá a la izquierda, una vista que más o menos ya habíamos visto. Perdón. Y a la derecha, no, dejarla de la derecha, a ver. Insuficiencia mitral leve. Y tiene algo de estenosis esa válvula mitral. Debe ser leve, pero algo de reducción de la apertura tiene. No le veo cuerda rota como habíamos visto, como había pensado en un momento. No se le ve, parece que está bien eso. ¿Hay alguna otra? No, bueno, tenemos las mediciones, un poco parecido a lo que habíamos visto en el transterósico. Y bueno, si les parece, vemos el informe. El resto está similar a lo que habíamos descrito previamente. Y bueno, obviamente el llamativo fue nuevamente la válvula aórtica, ¿sí? Trivalva con la esclerocalcificación. Y la masa que se describe en la válvula coronariana derecha, que era pediculada, densidad cálcica de 9 por 3 milímetros, muy móvil, con prolapso en ambas direcciones, que como mencionó el doctor, también se interpretó en ese momento como lo más sugestivo de una vegetación evolucionada versus un fibroblastoma. Así fue que en este contexto decidimos continuar estudiando al paciente, se le realizaron los hemocultivos por 3 y reactantes de fase aguda, como para ver la actividad de esta posible masa. Y bueno, los resultados fueron negativos, ¿sí? Pero bueno, en el contexto del paciente con la valvulopatía severa que estaba sintomático, se lo empezó a encarar hacia el tratamiento quirúrgico.
realizó una tomografía de cerebro en búsqueda de si había obviamente algún impacto séptico o demás, pero también para valorar cómo se encontraba estructuralmente el paciente, teniendo en cuenta que había tenido un ACV hemorrágico, que no conocemos bien el territorio de la secuela, y era un paciente que potencialmente iba a entrar a cirugía sabiendo que iba a entrar en bomba y que eso era algo que podía complicarlo. También se van los scores de fragilidad que, bueno, daban un valor de inicial e intermedia. Es un paciente que si bien era joven, con 69 años, el estado general de él estaba bastante deteriorado. Más allá de la sintomatología con la que se encontraba en el último tiempo, él requería siempre de ayuda para las actividades de la vida diaria, no se manejaba solo. Un paciente que uno lo miraba y impresionaba más edad de la que tenía realmente. Se le calcularon los scores de riesgo eh, para la cirugía, cuales la verdad que bueno, eran significativos, y con todo esto se presentó al paciente en Ateneo Clínico Quirúrgico, en donde se puso sobre la mesa, más allá del cuadro clínico y la valvulopatía, que el paciente no quería cirugía, que era un paciente frágil, con muchas comorbilidades y antecedentes que condicionaban un riesgo quirúrgico elevado. Motivo por el cual, después de una larga discusión, se decidió con este paciente intentar tratamiento percutáneo. Igual ahí, Mati, no dejás muy claro, ¿la conducta de Gertín fue cirugía o fue que por múltiples comorbilidades no querían operarlo? Después el No, paciente se negó, pero ¿cuál fue la conducta en, de Gertín? en un principio, bueno, dado a que lo mejor para ofrecerle era una cirugía, lo más seguro, se decidió la cirugía. El paciente no la quería y lo volvimos a discutir, ya teniendo en cuenta el estado general y la fragilidad del paciente. Con el conjunto de esos puntos que tuvimos en cuenta, se terminó decidiendo tratamiento percutáneo. Fue en más de una ocasión que se discutió este paciente en Ateneo. Así que se continuó con la valoración para encarar el tratamiento percutáneo y se pidió la angiotomografía con protocolo para TAVI. Ahora vamos a mostrar los informes de esta tomografía, pero bueno, lo llamativo fue como hallazgo que tiene una arteria aorta tortuosa, que tenía además un aneurisma de aorta infrarrenal, con trombosis mural en casi todo su trayecto y mucha calcificación. También en la valoración a nivel de los accesos femorales se encontraban disminuidos los diámetros porque presentaba placas cálcicas. Acá vemos una reconstrucción de la aorta en 3D, donde podemos ver bien claramente cómo era tortuosa y además el aneurisma infrarrenal. Bien, y bueno, al informe, como positivo teníamos que tenía un score de calcio de 1990 unidades Armstrong, que tenía la calcificación del tracto cerebral de la microaórtica, un arco aórtico bovino, trombosis mural encallado en aorta abdominal y bifurcación hasta las ilíacas, perdón. Con el aneurisma infrarrenal, que era de 48 por 45, y bueno, también trombosis mural en las arterias ilíacas con las placas de calcio. Por esto es que, bueno, se llevó a cabo el reemplazo valvular de forma percutánea, pero con acceso carotidio, previamente habiendo valorado cómo se encontraban estos accesos y si era viable, teniendo en cuenta que un paciente que tenía un antecedente neurológico y también complicaba dicho acceso. No sé si está alguno presente de los hemodinamistas que pueda comentar un poco las imágenes del procedimiento.
Sí, buen día, no sé si me escuchan. Buen día, Doc, ¿se escucha? Bueno, hay un tema más de aclaración también. El acceso a Carotillo se decidió eh, porque las subclavias, que son la vía de acceso que se utiliza primariamente como opción a la femoral, también eran de mala calidad, tenían placas cálcicas, eran finas, y en la valoración de la tomografía, también este paciente tenía un anillo aórtico muy grande. Por lo tanto, la válvula que había que implantar es una válvula de 34 milímetros, que es la más grande que hay. Entonces eso implica que tiene que tener un introductor 16 French, o sea, un introductor bastante grande, en lo que el único acceso que quedaba era el carotidio, como opción, y también teniendo en cuenta que el acceso carotidio, bueno, tiene el tema de que puede llegar a complicarse con una serie, pero hasta ahora, en los últimos 4 años, hay algunos reportes de series de acceso carotidio en los cuales la tasa de ACV es muy baja y en general esa complicación no ocurre. Bueno, en el caso se hizo el acceso carotidio izquierdo, que también al ser un arco bovino implica que es favorable, porque la orientación de la carótida es como si fuera eh, una, digamos, la orientación de la prótesis que baja desde el callado hacia la aorta ascendente es similar a la que tiene desde vía femoral. Acá lo que ven es a la izquierda un catéter pigtail en el seno no coronariano, que es la ubicación habitual a donde se coloca como punto de referencia del anillo aórtico, un marcapaso transitorio y una cuerda que ya se pasó hacia el ventrículo izquierdo. ¿Esta es la que sigue? Bueno, acá lo que se puede ver es, fíjense cómo se observa la insuficiencia aórtica severa en inyección, que incluso está un poquito empeorada por el pasaje de la válvula percutánea, que la ven que está comprimida, ya se empieza a liberar. La idea es implantarla en alta para que quede en el borde del anillo aórtico. El problema con la insuficiencia aórtica básicamente son dos. Primero, que ese paciente prácticamente tenía muy poca calcificación, o sea que no hay punto de anclaje. Y segundo, los anillos muy grandes. Por lo tanto, para que la válvula quede estable y no se mueva, hay que marcapasearlo a alta velocidad, cosa que se hizo en este paciente entre 180 y 220 latidos por minuto, para lograr que la eyección aórtica sea casi nula. En el primer intento de implante, el paciente con el marcapaseo hizo una FB que fue revertido con cardioversión eléctrica. Y bueno, volvió a realizarse un segundo implante. Pasa a la que sigue. Acá ustedes pueden ver cómo la válvula está parcialmente desplegada. Y ya en la inyección de contraste para el test, fíjense que el grado de insuficiencia aórtica disminuye muchísimo. Arriba la válvula está constreñida en la camisa, y la ventaja, bueno, de las válvulas modernas, a pesar de que esta no es una válvula que está realizada para insuficiencia o diseñada para insuficiencia aórtica, es que uno las puede recapturar y recolocar. Pasa a la que sigue. Acá se está chequeando en otra proyección la posición. Fíjense ustedes que si ustedes ven el pigtail y el borde inferior del seno no coronariano, la válvula está puesta más o menos a aproximadamente 2 milímetros por abajo. Pasa a la que sigue. Y acá lo que se ve es la liberación final de la válvula, donde la corona superior también provoca, pero al final del implante, que
se piquen los strats del stent superior a la aorta ascendente y ayuden a mejorar la estabilidad. ¿Pasa la que sigue? Bueno, este es el control final y fíjense cómo se observa que ha desaparecido la insuficiencia aórtica. Y bueno, ahí se llega al final del procedimiento. Habría que agregar además que el acceso carotidio no se hace por punción, se hace por disección, lo cual realizaron los cirujanos vasculares, y el paciente tiene que estar despierto, por lo cual se le hizo una sedación mínima, y además todo el tiempo a medida que se trabajaba, se le preguntaba al mismo, el anestesista le hablaba para ver si tenía algún cuadro neurológico incipiente. La otra ventaja es que el acceso, a pesar de que se hizo quirúrgico, se realizó por punción y no corte de la arteria, por lo cual no fue necesario clampearla, y por el tamaño del introductor y de la carótida, iba a haber pasaje perintroductor de sangre para no provocar isquemia, a pesar de que el paciente tenía un Willis adecuado, o sea que era probable que no tuviera ningún tipo de evento neurológico por la estenosis o oclusión de la arteria carótida izquierda, sino más bien el riesgo era por que tuviera un evento embólico. Pero bueno, eso no ocurrió tampoco. Pasa a ver si hay alguna más. No, esta ya era la última. Bueno, muchas gracias, doctor, por el aporte. Y bueno, como comentó el doctor Carlevaro, el paciente tuvo un episodio de TB y FB que respondió a la cardioversión en el contexto del marcapaseo para poder trabajar correctamente. Y como otra intercurrencia durante el procedimiento fue que salió con un bloqueo B21, motivo por el cual posteriormente se le realizó implante de marcapasos definitivo, DDD, que bueno, era una de las complicaciones esperadas dentro del procedimiento. El paciente evolucionó de forma favorable y se fue de alta, ¿sí? Y tuvo a los 6 meses un control, ¿sí? Que podemos poner como positivo, porque prácticamente fue mucho el cambio. En la columna verde, ¿sí? Cómo se informa que disminuyó el diámetro del fin de diástole del ventrículo izquierdo, recuperó función, la válvula se informaba como norma implantada, con norma funcionante, con buenos gradientes y velocidad. Y clínicamente el paciente mejoró, está prácticamente al día de hoy en clase funcional 1 y no volvió a repetir ningún cuadro agudo. Discúlpame, ¿le puedo hacer una Sí. pregunta a Oscar, que justo estaba... Oscar, ¿cómo hacen ustedes cuando hay una masa, como en este caso, que yo, perdón, pero me lo perdí porque justo estaba bajando el subte y no escuché si lo dijiste? ¿Cómo hacen para desplegar la TAVI cuando hay eso, ¿no? Una masa que no sabes si es un fibroblastoma, una endocarditis, más allá de la protección carotidia que entendí que le hicieron? Eh, ¿cómo se hace? Mira, antes de la discusión de este caso, lo que yo recuerdo, y que es lo que discutimos en cada caso, es que lo más importante para realizar el TAVI, a pesar de que hay reportes de TAVI en endocarditis activa, con insuficiencia aórtica aguda, eh, es tratar pues, de tener digamos, algún tipo de certeza de que el paciente no está con una endocarditis activa. Después, esa imagen que tiene la válvula aórtica contribuye a un riesgo inherente del procedimiento que es imposible evitar, y no hay digamos, demasiadas maniobras que vos puedas hacer eh, para evitar que eso se desprenda, digamos. Es la única ventaja que tiene el implante de una válvula percutánea en una insuficiencia aórtica es que
Como esta válvula tiene una buena apertura, no hay un gran contacto, una gran fricción en la introducción de la válvula cerrada en el momento del implante, como puede ser en la estenosis aórtica, que sí, digamos, a veces cuesta pasar el sistema a través de la válvula que cuando está muy calcificada, y por eso a veces hay que predilatarla bien. Pero en este caso, la prótesis bailaba dentro del anillo, por eso tuvimos que marcapasearlo, que es algo que es totalmente esperable en estos casos, ¿no? Y con respecto a la protección, este caso podría haber sido un buen caso para usar protección cerebral, pero el problema es que la protección cerebral que está diseñada, que es el sistema Sentinel, involucra la colocación de un filtro también en la carótida izquierda, o sea que no se podía usar protección en este caso porque técnicamente no era posible. Y la única protección que tenía este paciente era que tenía un gran introductor en la carótida izquierda y que probablemente si hacía una embolia tal vez no iba a subir, iba a chocar contra el introductor, pero eso es especulativo, tal vez iba a ser una ACV. El gran riesgo de este paciente eran dos. Primero, el acceso inferior, que era muy malo, estaba todo lleno de trombos de aorta, era una aorta Yagi, completamente enferma con placas difusas, era un gran riesgo de trombosis de ACV, y por digamos, esa imagen móvil, que no sé si es una vegetación curada en la válvula aórtica. Ese era el máximo riesgo que tenía, ¿no? Y después que el implante no quedara bien preciso por el movimiento, pero eso, digamos, cuando analizamos el caso previamente, habíamos visto que si la válvula lograba quedar estable en el momento del implante, al abrirla completamente iba a fijarse arriba también, porque el diámetro de la aorta ascendente no estaba muy dilatado. Así que esa era una cosa a favor. Se puede colocar igual aunque la aorta ascendente esté muy dilatada, pero eso implica que al no tener fijación abajo y no tener fijación arriba, ya hay más riesgo de que la válvula no quede bien ubicada. Pero me parece que este paciente era un paciente de altísimo riesgo de complicación embólica, ¿no? Pero bueno, la verdad que tuvo suerte y salió bien. Sí, así es. Salió bien el procedimiento y también presentó mejoría por el ambulatorio. Así es que, bueno, pasamos a la revisión bibliográfica. Inicialmente una breve mención a la valvulopatía, que la insuficiencia aórtica es el reflujo de sangre desde la aorta ascendente hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. Sabemos que tiene múltiples etiologías, ya sea desde alteraciones de las valvas mismas, el anillo o la aorta, que podemos encontrar causas como esclerodegenerativas, enfermedades reumáticas, enfermedades del tejido conectivo, mismo también la endocarditis, que fue el caso de nuestro paciente. Previamente a la fisiopatología, esta regurgitación diastólica aumenta el volumen de fin de sístole en el ventrículo izquierdo, lo cual conlleva en un inicio un aumento de la masa y posteriormente una dilatación, aumentando las presiones de llenado, el consumo de oxígeno del miocardio, y por otro lado con la disfunción que esto va a generar en el ventrículo izquierdo, va a disminuir el volumen sistólico y va a disminuir la presión de la aorta, condicionando también a un menor aporte de oxígeno y contribuyendo de forma de un ciclo a la isquemia miocárdica y a la disfunción del ventrículo. El ecocardiograma Doppler hoy en día es el diagnóstico gold estándar, tanto transtorácico como transesofágico, donde hacemos mención a los criterios para la severidad de estas valvulopatías según las guías, en los cuales nuestro paciente encajaba por presentar el flujo holodiastólico reverso, una vena contracta mayor a 6 milímetros, un tiempo de impresión menor a 200, y la dilatación del ventrículo izquierdo.
Así que, bueno, vemos que ya estaba indicada la cirugía, ¿sí? Todo paciente sintomático tiene la indicación quirúrgica, y los pacientes que no son asintomáticos, si tienen un volumen telesistólico mayor a 50 milímetros o la FEI deteriorada, también ya tienen indicación. Y como otras que conocemos, si el paciente estén sintomáticos o asintomáticos, se vayan a someter también a otras cirugías, eh, que, eh, como por ejemplo una cirugía de revascularización miocárdica, ¿no? En caso de no presentar alguno de estos, se va haciendo seguimiento estrecho del paciente hasta presentar alguno. Pero bueno, la discusión de este Ateneo y esta revisión es poder plantear qué alternativas tenemos hoy ante pacientes que tienen sobre todo un riesgo quirúrgico prohibitivo. Es así que pasamos un poco a revisar las guías que al día de hoy hacen mención a estos pacientes, en donde podemos ver la guía del 2020 del American College of Cardiology junto con American Heart Association para el manejo de pacientes con valvulopatías. Como decía, es del año 2020 y no presenta ninguna actualización, y lo mismo la guía de la ESC del 2021. Y ambas concluyen en que se puede plantear hacer tratamiento percutáneo en pacientes con un alto riesgo quirúrgico o prohibitivo, sabiendo que este procedimiento, por los pacientes generalmente a tratarse de anillos valvulares dilatados con poco calcio a nivel de la válvula, bueno, el riesgo de que se genere migración de la válvula o leak paravalvular es bastante elevado, pero bueno, está descrito en las guías. Así todo, no contamos con alguna actualización al momento como para poder tener algo más novedoso. Así que Discúlpame, pasemos. Sí. te quiero interrumpir un segundito, que es un tema súper interesante y aprovechemos que está Oscar, porque es un tema que nos planteamos habitualmente los pacientes que tienen, antes la insuficiencia aórtica en los inicios del TAVI me parece que era algo que ni se pensaba, y después fueron evolucionando las prótesis, fueron evolucionando la expertise de los operadores y de hecho ahora se ponen, ¿no? Los TAVI en insuficiencia aórtica, en algunos casos particulares que no van a ser operados, que no pueden ser operados, se colocan. Pero el tema de la dilatación de la raíz aórtica, la pérdida del marco que va a contener la prótesis, es un punto fundamental. Me parece que no sé qué nos va a comentar Oscar, que seguramente de esto sabe muchísimo, en cuanto a que el diseño de las prótesis nuevas seguramente va a ir orientado a pacientes especiales con dilatación de la raíz aórtica, ¿no? Justamente para evitar la emigración y los leaks paravalvulares, que es una sombra en la colocación de estas prótesis. Exactamente, ahora vamos a ir mencionando, obviamente, vamos a llevar la revisión gráfica hacia ese lado, pero si el doctor obviamente tiene algo para aportarnos, es bienvenido. Sí, básicamente lo que Sandra dice es correcto, han mejorado las prótesis que están diseñadas para estenosis, con nuevas polleras externas e internas que disminuyen el leak paravalvular, casi digamos, a trazas ínfimas y porcentajes muy bajos. Así que eso ha mejorado también en los implantes de válvulas para estenosis en insuficiencia el resultado. Pero también ahora hay válvulas que están diseñadas para insuficiencia. Hay una válvula que se llama GinaValve, que incluso lo pueden buscar en Lancet. Hay un trabajo que se publicó ahora, que es una serie de casi 180 pacientes en varios centros de Estados Unidos con esta válvula diseñada especialmente que permite centrarse bien en la insuficiencia aórtica y atrapa las valvas mediante unos clips. Entonces no está el problema del movimiento, de la falta de fijación, sino que se autofija y se autofija en el anillo. También se puede usar para estenosis, pero está diseñada específicamente para insuficiencia. Y esta válvula
en este artículo del Lancet que se llama Align AR, o sea, alinear regurgitación aórtica, sería en inglés, en la traducción. Creo que es de marzo del 24. Estos 180 pacientes mostraron no inferioridad con respecto a controles históricos de cirugía, con una mortalidad a 30 días de 2%, sin insuficiencia valvular residual, salvo mínima en muy pocos casos, y 98% de éxito de implante. Por lo tanto, esta válvula, que es una válvula vieja, no es una válvula nueva, sino que es una marca que se diseñó inicialmente para estenosis, se modificó para insuficiencia y se relanzó. Ha tenido excelente resultado, por lo menos en este estudio de no inferioridad con controles históricos de lo que sería el registro de la Sociedad de Cirujanos Torácicos de Estados Unidos. Recordemos que más o menos la tasa de mortalidad a 30 días del reemplazo valvular aórtico es alrededor de 2-3%, depende si son registros europeos o americanos. Así que en cuanto a lo que es estadística de no inferioridad, ha sido muy bueno el resultado. Así que eso es lo último que yo conozco. Exactamente, sí. Ahora vamos a llegar, justo hoy vamos a presentar ese estudio y también cómo es un poco el funcionamiento de la válvula. Pero bueno, íbamos a hacer previamente un breve repaso también de los estudios que fueron saliendo históricamente. Ya desde el 2017, este estudio que lo que buscaba era comparar el riesgo y el éxito del implante de la TAVI en pacientes con insuficiencia aórtica pura versus, con el grupo de pacientes que habían tenido un reemplazo quirúrgico previo que la prótesis era defectuosa. En este estudio se vio un éxito del 72%, una seguridad temprana del 66%, y eficacia de 30 días del 61%. Pero ¿qué pasa? Era un estudio que se llevó a cabo con válvulas antiguas, entonces tenía riesgo de complicaciones como los leaks y la migración de la válvula. Por eso es que todavía no se podía establecer un tratamiento seguro. Continuando, este estudio lo que hizo fue comparar a las válvulas de generación temprana versus las nuevas, en donde se vio que el éxito era significativamente mayor en las válvulas de nueva generación, como comentaba el doctor, con un 81% de éxito versus un 61% de las de primera generación. Ya en este estudio, bueno, como podemos ver en este gráfico, en el color naranja están los resultados que se obtuvieron con las válvulas de nueva generación versus las de primera. Y ya en este estudio se empezó a evaluar la posibilidad de uso de prótesis dirigidas para la insuficiencia aórtica. De manera similar, ya más cercano en el tiempo, esta publicación donde los autores lo que hicieron fue un análisis estadístico de los datos que se habían recopilado hasta la fecha sobre tanto estudios como reportes de casos o registros a nivel nacionales sobre el implante de válvula de forma percutánea en los pacientes con insuficiencia aórtica grave, pura, ¿sí? Y comparándolo, lo mismo con el uso de dispositivos de nueva generación, donde nuevamente se volvió a mostrar que tenían mayor éxito respecto a los de generación temprana. Pero hasta ahora no teníamos ningún estudio que lo hiciera de forma dirigida hacia estos dispositivos especializados para la insuficiencia aórtica en el tratamiento percutáneo. Es así que se está llevando a cabo este estudio, mencionado por el doctor Alain Eyar. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, de un solo brazo que se encuentra en curso, ¿sí? Bueno, lo que se va a hacer es un seguimiento a
a 6 meses, 1 año, 3 años y 5 años. Actualmente contamos con la publicación a 1 año, ¿sí? De seguimiento. Bueno, ese es prospectivo, multicéntrico y de un solo brazo, que tuvo un N de aproximadamente 180 pacientes con insuficiencia aórtica de moderada a grave o grave, con alto riesgo de mortalidad y complicaciones quirúrgicas en 20 centros de Estados Unidos. Lo importante de estos pacientes era que prácticamente tienen un riesgo casi prohibitivo, ¿sí? Con un STS promedio, el score, de 4,1%. Y si el paciente presentaba otras comorbilidades que no fueran captadas por el score, también se tenían en cuenta, como por ejemplo el los niveles de albúmina del paciente, el nivel de la fuerza, entre otras cosas que escapan a los scores que usamos de rutina. Los resultados para el endpoint primario de seguridad, bueno, como decía el doctor, tuvo de forma temprana una mortalidad del 2% con prácticamente una muy baja prevalencia de ACV, tanto incapacitante como no incapacitante, y lo que sí, bueno, tuvo eh, implante de marcapasos en el 24% de los pacientes, teniendo en cuenta que del total, eh, ya había 30 pacientes que presentaban marcapasos previos y que quedaron 150, de esos 150, el 24% requirió un marcapaso definitivo posterior al procedimiento. El criterio de evaluación de seguridad, ¿sí? Fue el 27% alcanzado. Teniendo en cuenta que como no se lo comparaba durante el estudio contra otra rama, otro tratamiento, se especificó, como decía el doctor, un riesgo establecido eh, por consenso para los procedimientos valvulares de forma percutánea, eh, un riesgo del 40%, ¿sí? Contra eso se comparaba, y es un riesgo que está hecho para este tipo de estudios en donde no podemos ofrecer otro tratamiento al paciente, tener un riesgo teórico y así ver la seguridad de los estudios. Además, los pacientes, como habíamos mencionado, eran sintomáticos para insuficiencia cardíaca en clase funcional entre 2 y 4, ¿sí? Y vemos cómo a los seguimientos de los 30 días, 6 meses y 1 año, la clase funcional disminuyó bastante, un 50% prácticamente al año estaba en clase funcional 1, eh, un 27% en clase funcional 2 y 7% clase funcional 3, sin prácticamente eh, habiendo algún paciente en clase funcional 4. Además, se valoró el funcionamiento de las válvulas, donde se obtenían buenos gradientes, sin prácticamente insuficiencia ni leaks paravalvular. Así que como conclusión de este estudio, se obtuvo que bueno, tuvo una alta tasa de éxito y un perfil de seguridad que es prometedor, con baja mortalidad, tanto inmediata como al año, con perfiles hemodinámicamente favorables en cuanto al funcionamiento de la válvula, pero bueno, sabemos que es un estudio que todavía está en curso y que se necesita más investigación y desarrollo para seguir disminuyendo la tasa de complicaciones. Acá, bueno, de forma esquemática, un video de cómo es el procedimiento y el funcionamiento del implante de esta válvula. Como nos mencionaba el doctor, ahora vamos a ir viendo cómo es que se va a anclar, eh, no de forma por expansión, sino con los clips que va cada uno a los senos de Valsalva. Ahí en el extremo distal se pueden ver estos 3 clips. Se va a ir posicionando para luego realizar el anclaje y los senos.
Bien, y una vez ya implantada la válvula y expandida, se procede a retirar el kit. Y bueno, vemos cómo ahí la válvula está anclada y no expandida contra las paredes del anillo. Como conclusiones de este Ateneo, podemos decir que la TAVI en la insuficiencia aórtica continúa siendo controversial porque no tenemos una indicación todavía oficial a nivel de las guías. Debe individualizarse cada caso según el paciente, el riesgo y sus comorbilidades. Y bueno, estamos viendo que los dispositivos de tercera generación han demostrado una mayor eficacia y seguridad en el tratamiento percutáneo, sobre todo los nuevos dispositivos que van especializados hacia la insuficiencia aórtica. Por lo tanto, bueno, podemos inferir que tenemos un futuro prometedor en cuanto al tratamiento mínimamente invasivo para los pacientes que inicialmente presentan un riesgo quirúrgico elevado. Muchas gracias.